Muy buenos días. Saludamos con mucho cariño y alegría a todos los que se sumen a este culto de este día 2 de mayo del año 2021. Y saludamos en especial a las personas que tal vez nunca se han encontrado con el Señor y que se encuentran con este video, como así también a nuestros hermanos de las iglesias, tanto de la primera, de la segunda iglesia metodista de Puerto Montt, todos los hermanos de Chidhuapi, de la Junta, de Río Sur. Todos sintámonos bienvenidos porque el Señor nos convoca para que escuchemos su palabra, para que cantemos alabanzas a Él. Vamos a orar en primer lugar para que Él dirija todo esto que se haga y también pedirle perdón por los errores que cometemos, por nuestros pecados que nos alejan de Dios. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por poder compartir y hacer esta liturgia, que todo lo que hagamos aquí sea de tu voluntad y también de bendición para cada una de las personas que estén compartiendo este momento. También te pedimos perdón por todos nuestros errores, que sabemos que son muchos. Cada uno en su corazón sabe cuánto falla delante de ti y es importante que cumplamos tu voluntad para que verdaderamente seamos tus servidores y podamos compartir con otros tu palabra, tu bendición, tu verdad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora vamos a cantar el himno 279 para darle toda la gloria y la honra a nuestro Dios, y es Hosana, Hosana al Señor. Cantemos. Vamos a invitarlos a que compartamos las lecturas bíblicas de este domingo. La primera se encuentra en el Salmo 22. Leeré del versículo 1 al versículo 5, en el nombre del Señor. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel.
En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y ahora leeré la porción de la palabra que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del versículo 26 al 31. Dice así. Se titula Saulo en Jerusalén. Leo en el nombre del Señor. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Esta es palabra de Dios. Continuando con nuestro culto, vamos a invitarlos a que oremos en esta oración, en primer lugar, de gratitud por las muchas misericordias que Dios tiene para con nosotros en cada detalle de nuestra vida. Sin duda, Dios tiene misericordia de su pueblo, pero también tenemos que pedir a Dios por tantos problemas y dolores que estamos sufriendo como humanidad, como familias, a través de todo el mundo, asociado principalmente a esta pandemia. Sabemos que hay mucha gente que está sufriendo mucho, que han fallecido familiares. Hay países donde las personas están muriendo por decenas y está sucediendo catástrofe tremenda en ese sentido. Y también hay problemas económicos, por supuesto, asociados a eso y a todo el manejo político que muchas veces se ve que no es el correcto. Nosotros tenemos que orar por nuestros gobernantes para que Dios los dirija y que se den cuenta de los errores y también puedan enmendar y darse cuenta que tienen en su mano la posibilidad de favorecer la justicia, que es lo que Dios quiere, que se hagan políticas justas, sobre todo de tipo social, y que poco a poco vayamos avanzando hacia países de todo el mundo que sean verdaderamente como Dios quiere, en justicia, en unidad, en armonía. Así que tenemos mucho por qué orar, no solamente por nosotros y por nuestras familias, porque las hemos puesto delante del Señor, sino también por todo este gran dolor que existe en el mundo en este minuto, y por el papel de la iglesia, porque la iglesia tiene un gran papel de ser luz en el mundo. Entonces nosotros tenemos que pensar, ¿qué estamos haciendo nosotros? Tenemos que cumplir nuestro papel, pero también como iglesia a nivel macro, hace falta que se note más la importancia de volverse a Dios, porque estas catástrofes, estas debacles que se producen, también tienen que ver con que el hombre se aleja de Dios y por lo tanto no respeta nada, no respeta el medio ambiente ni respeta a sus semejantes. Vivimos en un tiempo, a través del tiempo se produce también que el ser humano produce mucho dolor a sus semejantes, partiendo por los niños. Sabemos que hay mucho abuso, maltrato en el mundo y todas las personas desvalidas. No somos adecuados ni siquiera para manejar nuestra propia vida muchas veces, y eso produce muchas situaciones de violencia. Por lo tanto, tenemos mucho que aprender, que reflexionar, y justamente la palabra de Dios nos guía en eso, y su Espíritu Santo. Entonces ahora vamos a pedirle a nuestro pastor que nos dirija en esta oración de gratitud y de intercesión. Oremos todos. Les saludo, hermanos, hermanas, en el nombre del Señor. En este día que nos reunimos en su nombre para esta celebración litúrgica, inclinemos nuestros rostros
demos gracias al Señor y presentemos nuestras peticiones delante de su presencia. Oremos. Omnipotente Dios, Padre misericordioso, con humildad nos acercamos delante de ti para expresarte nuestra más profunda gratitud por todas tus bondades y misericordias para con nosotros. Te alabamos por nuestra creación y por todas las bendiciones que nos concedes en esta vida, pero sobre todo por tu inestimable amor en la redención del mundo por nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por los medios de gracia y por la esperanza que infundes en nuestro corazón. Te imploramos que nos des plena conciencia de todos los favores para que nuestros corazones te sean sinceramente agradecidos y proclamemos tu alabanza, no solo con nuestros labios, sino con nuestros hechos en nuestra vida, consagrándonos diariamente a tu servicio y andando en tu presencia en santidad y rectitud todos los días de nuestra vida. Recibe nuestra gratitud por la salud, por el sustento, por el cuidado y por la protección de todos nuestros hermanos y hermanas de las congregaciones de este circuito del Reloncaví. Queremos que en tu inmensa bondad y misericordia también puedas recibir las peticiones de nuestro corazón. Te damos gracias por quienes tienen una fuente de trabajo y pueden desenvolverse en el día a día. Pero también queremos pedirte para que aquellos que están trabajando en el ámbito de la salud puedas protegerlos de todos los peligros y accidentes. A los obreros en sus trabajos, protege sus esfuerzos para poder sacar adelante a su familia. No permita, Señor, que sea retenido el salario de los trabajadores. Inclina los corazones de los empleadores y de sus empleados a la tolerancia mutua, al trato honesto y a la buena voluntad. Concede el don de la indulgencia y de una mente serena a todos los que están en autoridad. Bendice a todos aquellos que trabajan en obras de misericordia y en el apostolado de la enseñanza. Cuida de todos los ancianos, los niños, los enfermos, los afligidos, de los que viajan por distintos lugares, protégelos de todo peligro. Recuerda a todos los que por su debilidad están agobiados o por su pobreza están olvidados. Suba hasta ti el suspiro de los encarcelados y conforme a la grandeza de tu poder, preserva a aquellos que se acercan a la hora de la muerte. Presta oído a nuestra súplica, oh Dios misericordioso y bondadoso Padre Celestial. Queremos dejar delante de ti las necesidades de todos nuestros hermanos, aquellos que han sido mencionados en esta liturgia, especialmente los más postergados. Queremos poner delante de tu divina presencia todas las problemáticas que enfrenta nuestro país, para que toquen los corazones de quienes tienen la responsabilidad de entregar una respuesta que pueda satisfacer las necesidades de quienes están atravesando momentos más difíciles en el día de hoy. Humildemente te rogamos por nosotros tus hijos, para que seamos siempre un pueblo agradecido de tus favores y gozoso de hacer siempre tu voluntad. Bendice a nuestro país. Bendice a todos los que están atravesando momentos difíciles en el ámbito de la salud, de la educación, de la familia, del trabajo. Defiende nuestras libertades y preserva nuestra unidad. Líbranos de la violencia, la discordia y la confusión, del orgullo y la arrogancia y de todo mal camino. Ayúdanos a mantener siempre
la unidad entre nosotros. Dótanos de un espíritu de sabiduría, especialmente aquellos a quienes confiamos en tu nombre la autoridad para gobernar, a fin de que haya paz en la nación y de que conservemos un lugar entre los pueblos de la tierra. En tiempos difíciles y en tiempos de prosperidad, en todo tiempo, recibe tú nuestra gratitud. Dejamos en tus manos todas nuestras necesidades, en la esperanza de que tú sabrás entregar a cada uno lo mejor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Es el momento de agradecer a nuestro Dios con nuestras ofrendas, de modo que cada persona tiene que acercarse a su tesorero para que pueda entregar este aporte que es muy importante. Y vamos a cantar juntos un corito que es: mientras tenga yo voz para cantar, al Señor elevo mi canción, dándole gracias con este hecho concreto de aportar dinero. Mientras tenga yo voz para cantar, al Señor elevo mi canción de amor. Al salir el sol y al anochecer, al Señor Jesús alabaré. Santo es el Señor, aleluya. Hace maravillas cada día aquí. Santo es el Señor, aleluya. Quiero por su reino trabajar. Viene el momento de la reflexión de la palabra del Señor, que está a cargo hoy día de nuestro hermano presbítero Omar Sepúlveda Moraga, y quien leerá el Evangelio que está en San Juan capítulo 15 del versículo 1 al 8 y reflexionará sobre este pasaje muy hermoso. Antes de ello vamos a cantar un himno muy bonito que es el 206, en Jesucristo, puerto de paz, donde haya tempestad, las almas hallan dulces olas. Que Dios nos bendiga y prestemos atención a esta reflexión. En Jesucristo, puerto de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas
que dirija nuestro vivir. Hermanos y hermanas, qué placer poder saludarles nuevamente en uno de los domingos de este año 2021, en este quinto mes, el día 2 de mayo, como es hoy día, y en un mes que también está, podríamos decir, con muchas celebraciones, con muchos acontecimientos para nuestra nación. Partimos el día de ayer, ¿cierto? El día sábado, ayer primero o 1 de mayo, celebrando el Día del Trabajo. Recordar que esta fecha solamente la tienen algunos países en común, otras naciones han elegido otro día para celebrar este mismo día que ha establecido en cierto sentido las Naciones Unidas, y cada país entonces ha elegido el día más adecuado. Lo mismo sucede con la siguiente celebración que tendríamos el 10 de mayo, ¿cierto? El Día de la Madre, un día que para nuestro país también siempre escuchamos, ¿cierto? Es un día tan especial que las ventas son superiores incluso a las ventas que se tienen para el tiempo de Navidad. Posteriormente tendremos la celebración de lo que nosotros conocemos como el Día de las Glorias Navales, 21 de mayo, el día, ¿cierto?, del combate naval de Iquique, en el que se celebra ese combate y que da también nombre a todo el mes. Para nuestra nación es el mes del mar, dedicado justamente a este Día de las Glorias Navales. Posteriormente nosotros, como cristianos evangélicos metodistas, tendremos nuestro día, pero este día es el día mundial y es el día que la Iglesia Metodista celebra en todo el mundo. Donde allí haya una iglesia o un metodista, va a celebrar entonces este 24 de mayo, Día del Metodismo Mundial. Pero además, nosotros tenemos otro acontecimiento en este mes, en estas fechas, y es el 15 y 16 de mayo, el fin de semana, ¿cierto?, el tercer fin de semana, donde nosotros como miembros de una nación, como ciudadanos, ¿cierto?, como participantes de una nación, tendremos también que, podríamos decir nosotros, dar nuestra opinión con la elección de aquellos que van a formar parte de las autoridades de nuestro país a nivel de gobernadores, a nivel de alcaldes, a nivel de concejales, y más aún entonces algo nuevo que para nosotros nos ha tocado elegir, son los miembros de este grupo, ¿cierto?, de esta gran comisión que tendrá en sus manos la tarea de redactar la nueva constitución política de la nación. Un evento también que es muy importante y principalmente para nosotros los cristianos, en el cual deberíamos participar y deberíamos manifestarnos como hijos de Dios. Para comenzar con la reflexión de este día domingo, quisiera hacer un breve resumen de lo que son las tres lecturas que hemos escuchado. En primer lugar, tenemos la lectura del Salmo 22, una lectura de un salmo que nosotros conocemos bastante bien, bastante conocido, está justo antes del Salmo 23, así que es muy probable que nosotros lo hayamos leído en alguna oportunidad. Seguidamente tenemos la lectura bíblica en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, el segundo tratado, ¿cierto?, del evangelista Lucas. Y en tercer lugar tenemos el Evangelio, que obviamente es el que va a, podríamos decir nosotros, dirigir nuestra meditación, nuestra reflexión en el día de hoy, y que básicamente trata un momento en que Jesús se está despidiendo de sus discípulos y que él ya se identifica con algo que muy probablemente los discípulos conocían o sabían, y esto es entonces este concepto de Jesús como la vid verdadera. ¿Y por qué digo eso? Porque nosotros encontramos en el Antiguo Testamento que Dios, Yahvé, ¿cierto?, el Dios de Israel, trataba a su pueblo como una vid, y que él era el labrador de esa vid, era el que cuidaba entonces esta viña donde estaba esta planta, la vid, a la cual se identifica en todo momento en el Antiguo Testamento y también en el pasaje que vamos a estar meditando en el Evangelio de Juan. Nosotros podríamos pensar entonces de qué tratan esos tres pasajes que se van a unir entre sí. Primeramente, el Salmo 22 es un salmo de David, y ahí nosotros tenemos una expresión claramente de David, ¿cierto?, en un momento de mucha angustia. Es un momento en que él está pasando por una tribulación demasiado grande.
Pero después, inmediatamente, él va identificando, entre medio de esta angustia, de estos reclamos que él tiene, va identificando entonces también a este Dios grande, poderoso, que no le ha abandonado a pesar de la situación en la cual él se encuentra. Él no reclama contra Dios. Él básicamente está pidiendo explicación de qué es lo que les está ocurriendo. Y nosotros podríamos pensar, pero David se comportó siempre bien, que no debería haber sufrido absolutamente nada, no se alejó en ningún momento de Dios, porque él está entonces mostrando aquí una situación como la que quizás alguien le hubiese abandonado totalmente. Por lo tanto, hay una especie de canto de angustia y después hay una reacción y viene todo esto que él ya experimentó. El Salmo, ¿cierto?, está escrito después de esta experiencia, algo que él ya experimentó y que es justamente esa liberación, ese momento de alegría, ese canto de alegría que él tiene justamente después de lo que le ha ocurrido. Entonces tenemos la situación de un, podríamos decir, de un creyente, de un discípulo de Dios, de un discípulo del Señor, que a pesar de haber sido elegido por Dios, a pesar de estar bajo el cuidado completo de Dios, a pesar de haber vivido una época de la historia de la humanidad en la cual Dios regía sobre ellos, sufre una condición como la que nosotros quizás podemos estar viviendo hoy día y que muchos podrían estar viviendo hoy día. Después tenemos este pasaje que nos narra sobre la historia de Saulo, también un discípulo que después pasó a ser entonces un apóstol del Señor Jesús, como Saulo, que incluso cambió su nombre porque Dios le cambia el nombre, Jehová le cambia el nombre, Jesús le cambia el nombre a Pablo. Y nosotros entonces conocemos la historia de este Pablo, que siendo un perseguidor de la iglesia, siendo un perseguidor de aquellos que en ese momento se llamaban los del camino, él se vuelve totalmente, ¿cierto? Hace, podríamos decir, un cambio total a su vida y llega a ser entonces un predicador, pero con mucha, podríamos decir, con mucha valentía. Comienza entonces a enfrentarse a una situación que él tenía en su vida, en su pasado, pero que también entonces era la parte en que él tenía que comenzar y que nosotros ya habíamos hablado de esto en el antemano, la dificultad que tuvieron los primeros apóstoles, los primeros discípulos para poder dar a entender a las personas, a la gente, a aquellos que vivieron su tiempo sobre este Jesús, ¿cierto? El Jesús de Galilea que se transforma finalmente, ¿cierto? Y que llega entonces a mostrar que todo lo que él hizo era lo que Dios había prometido del Mesías, del Cristo, el Salvador del mundo. Y finalmente entonces tenemos a la situación en la cual Jesús mismo da los planteamientos y podríamos decir da la pauta de cómo tienen que ser los discípulos de él, cómo tenemos que ser hoy día nosotros, cómo deberíamos ser nosotros hoy día, cómo deberíamos comportarnos, cómo deberíamos reflejar esa condición de creyentes en Dios a través de Jesucristo y creyentes en Jesucristo, ¿cierto? Que debemos dar frutos y que debemos entonces caminar por este mundo llevando adelante la palabra del Señor, una palabra que es viva, verdadera y que es muy poderosa. El Salmo 22. En algunos textos aparece como el Salmo del abandono y la liberación. En otros aparece como el canto de angustia y de alegría, como ya había mencionado. Este es un lamento individual. Comienza con una desesperación radical entre los versículos 1 y 21, y por eso el Salmo está dividido en dos partes, y desde entonces el 22 hasta el 31 sería la otra parte donde se expresa la liberación y la alegría de lo que al salmista le ocurre. Esta desesperación termina en una acción de gracias y alabanzas, justamente en este versículo 22 al 31. Su escenario es cualquier ocasión del culto. No necesita ser un culto específico, sino que es una ocasión en que está marcada por el estado de ánimo, de regocijo, después de una situación, de una, podríamos decir, una condición de dolor. Primeramente, en estos primeros 21 versículos se nos muestra esta desesperación. Y fíjense ustedes que es interesante porque el salmista, David en este caso, expresa esta desesperación por el abandono y comienza con esas palabras que nosotros escuchamos también en la cruz a Jesús.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 3 veces el salmista lucha a través del dolor hacia la confianza. 3 veces tiene como va escalando esta sensación de desesperación hacia esa confianza que le da el recordar entonces no solo lo que Dios le ha dado, sino que también su propia vida y la vida de su pueblo. Y solo para cada vez ser abrumado nuevamente por la desesperación. Es como lo que a veces nos ocurre a nosotros. Estamos en momentos muy críticos, muy complicados, y de repente nos recordamos algo que en algún momento nos ayudó a llevar nuestra vida a una situación mucho más tranquila, mucho más relajada. Pero a medida que vamos pensándola, nuevamente vamos cayendo como en una desesperación, porque nos damos cuenta que todavía estamos viviendo ese momento crítico, ese momento angustioso. Para la atormentada mente del salmista, su sufrimiento es prueba de que el Señor lo ha abandonado. Y por eso esta expresión. Su oración apasionada y continua cae en un vacío inaudible. Dios no le está escuchando, eso es lo que él está expresando. En este abrumador sentimiento de alienación, de separación con Dios, compartido, ¿cierto?, por Jesús en la cruz, el salmista encuentra consuelo en la reflexión sobre la historia de su pueblo. Esta historia sagrada da testimonio de un Dios que es santo. Esto es distinto y diferente de los seres humanos. No es igual a los seres humanos. Pero Él está siempre presente con el pueblo, ensalzando, y como nosotros lo podemos ver en casi todos los salmos, ensalzado este Dios, este Señor, este Dios en los himnos de alabanza, como también en los símbolos religiosos. El Señor nunca ha defraudado, y eso lo manifiesta el salmista, ha defraudado a los que en él confían. Los enemigos del salmista se mofan de su confianza con gestos de burla, estiran la boca, dice. Sus crueles burlas confirman su creencia de que Dios lo ha abandonado. Es despojado de su humanidad y reducido a la forma más baja de su existencia animal. Obtiene un alivio temporal de su agonía al recordar su historia personal. Desde sus primeros movimientos, y él dice, cuando aún estaba en el vientre de mi madre, Dios lo había protegido. Sus enemigos le desgarran las piernas como una jauría de perros y lo atacan con la fiereza de los toros salvajes de Basán. El pensamiento lo desgasta como una enfermedad debilitante, y eso nos trae a la memoria entonces toda esta situación que estamos viviendo ahora, tan, podríamos decir, desgastante, tan terriblemente cansadora. Le quita la carne de sus huesos y lo deja seco, quebradizo e inútil como una vasija que se puede romper en cualquier momento. Algunos comentaristas, fíjense ustedes, creen que las imágenes, estas metáforas de animales, se refieren a las criaturas demoníacas, que en ese entonces se pensaban que, de acuerdo a la mitología pagana, traían las enfermedades a los humanos. Ellos también consideran que los versículos 14 y 15 describen todos los efectos de la fiebre, la lengua que se le pega a su paladar, de sentir entonces esta fuerza que se ha secado, y él dice que queda como barro cocido, la lengua se pega a su paladar y más que nada, ¿cierto?, virtualmente se ha acostado en el polvo, es decir, en una situación tan terrible que virtualmente él considera que Dios lo ha dado por muerto. Pero después de esto, entonces, viene una situación. Llega a tal punto la denigración de sus enemigos que dice que van a hacerse propiedad sus vestidos y todo lo que él tiene como la parte material de su existencia. Y lo tratan como si ya estuviera muerto. Sus vestidos fueron repartidos, el botín fue echado a la suerte. Esta vez el salmista no puede encontrar ningún motivo para la confianza y simplemente lanza una llamada de auxilio. De los versículos 22 al 31 nosotros tenemos podríamos decir, la conclusión, la respuesta que Dios le da a su vida. El salmista recuerda su tormento después de haber sufrido todo esto, desde la tranquilidad que siguió a ese momento de liberación,
de salvación de la situación en la cual estaba. Ofrece un testimonio público ante toda la congregación que adora en el templo. Él testifica de la salvación que Dios le ha traído y exhorta a todos los verdaderos adoradores e israelitas genuinos a alabar al Señor por entregar poder en el nombre del Señor, en el nombre de Dios, que nosotros sabemos entonces también que significa la exaltación de la alegría, de la alabanza y de todo lo que es el poder de Dios en medio de su pueblo. El salmista reconoce que su habilidad para alabar es la consecuencia de su salvación, de su liberación del tormento pasado. Él, en pago de sus votos, él ofrece una comida sacrificial a la que invita a todos sus amigos. Los afligidos son los israelitas temerosos de Dios, no los materialmente pobres u oprimidos. Son los temerosos de Dios, los que realmente respetan a este Dios, a este Yahvé, a este Jehová, al Dios de Israel. Para siempre, una expresión, ¿cierto?, que en cierto sentido viene así como una exageración, era una expresión oriental que significaba larga vida. Y obviamente no se refiere a la inmortalidad, porque como ya hemos visto en algunas otras oportunidades, en las reflexiones que hemos tenido, este concepto como tal, ¿cierto?, el concepto de la inmortalidad aún no existía y no lo tenían los hebreos. Bajo la inspiración de su liberación, la visión del poeta se amplía para incluir a todo el tiempo y todo el espacio. Fíjense ustedes que hay una expresión donde dice la tierra entera, la generación aún por nacer, es decir, está ampliando, pero no solamente en el tiempo, sino que también en el espacio. Todo, la tierra, la generación aún por nacer, y los muertos incluso en el inframundo, en el Seol, aceptarán el gobierno de ese Señor y proclamarán los actos salvadores del Señor. La convicción de que el poder de Dios se extiende más allá de la muerte, fíjense ustedes en esta expresión que vemos al final de este salmo, y que llega incluso al Seol, a este inframundo donde están aquellos que han muerto, es el primer paso teológico hacia la doctrina de la resurrección. Vimos como en el Salmo 22 que acabamos de reflexionar, el salmista se da cuenta de que como discípulo de Dios, la expresión que él tiene para llegar a esta liberación, a esta, podríamos decir, alegría de la liberación, tiene que ver con el recuerdo de las cosas que son parte de su vida y cómo Dios actuó en su vida, con el recuerdo de él como parte de un pueblo, que es el pueblo de Dios, y cómo Dios ha cuidado de ese pueblo, y como aquel Dios que está prometiendo y que nunca deja de cumplir, que nunca defrauda a aquellos que creen en él, y que es un Dios universal, que abarca toda la tierra. Es decir, él sabe que sus propios dones, sus propias condiciones, su propia experiencia le pueden llevar a este darse cuenta de que Dios nunca le ha abandonado y que tiene la gran esperanza de que él puede verse liberado de todas aquellas que son sus angustias y sus desesperaciones, y finalmente llegar nuevamente entonces a restablecer esa alegría de la salvación, de la liberación de aquello que le está oprimiendo. En el caso de Hechos 9, ¿cierto?, donde vemos aquí este pasaje con Saulo, ¿cierto? La historia de Saulo es una historia bastante interesante. Nosotros la hemos escuchado y seguramente la conocemos muchas veces, y tiene que ver entonces como aquel perseguidor de los que creían en las palabras y las enseñanzas de este Jesús, el Jesús de Nazaret. Y entonces, ¿qué particularidad tenía él? Saulo tenía una particularidad, que él tenía una nacionalidad que tenía que ver también con Israel. Era israelita, a pesar de haber nacido en Tarso, ¿cierto?, que es un territorio de Siria. Pero él tenía entonces también una autoridad que se la daba el poder religioso y que permitía ir entonces a la casa, ¿cierto?, a tratar de ojalá tomar la mayor cantidad de cristianos, ¿cierto?, entre comillas, o estos seguidores del camino, como él mencionaba, y cómo entonces él comenzó toda esta secuencia de persecución y cómo fue, en cierto sentido,
tan temido y tan odiado por aquellos que empezaron a creer de los discípulos de Jesús. Nosotros sabemos que la última parte de su experiencia como perseguidor tiene que ver con este viaje que él hace justamente en la narración que aparece en Hechos 9 al principio, donde se nos narra, ¿cierto?, sobre cómo él está tratando de obtener papeles para poder ir entonces a Damasco a ir y apresar a aquellos que habían, en cierto sentido podríamos decir, arrancado, habían huido o habían escuchado de este Jesús y que estaban entonces comenzando a formar comunidades que eran entonces peligrosas para el judaísmo. Estamos en el capítulo 9 del segundo tratado de Lucas, como ya habíamos mencionado al principio de esta liturgia, de esta meditación. Aquí se narra la experiencia más importante de Saulo, a quien conocemos posteriormente como Pablo. Particularmente encontramos todo lo referente al final de su condición como perseguidor, de los que él llamaba seguidores de el camino, a su encuentro con el Señor Jesús en la ruta a Damasco. Recordemos entonces que cuando él va llegando cerca de Damasco, tiene esta gran experiencia, ¿cierto? Una especie de relámpago, como un rayo que cae delante de él, que lo deja ciego, y escucha entonces las palabras de Jesús que le comienzan entonces a decir que él pasará a ser ahora ya un creyente y no un perseguidor, y que entonces tendrá que seguir una serie de instrucciones que Jesús mismo le da para entonces comenzar con esta nueva, podríamos decir, etapa de su vida, con esta nueva conversión. Y ahí entonces, en este encuentro con Jesús en la ruta a Damasco, viene esta su conversión. A su primera predicación es en esa ciudad. Y allí Lucas nos narra entonces la conversión, la primera predicación en la ciudad de Damasco, el escape que él tiene de los judíos y ayudado por los discípulos del Señor, y a su complicado retorno a Jerusalén. Básicamente nosotros tenemos en este párrafo, en esta parte, ¿cierto?, del 26 al 31, la llegada de Saulo a Jerusalén. Una llegada muy complicada porque en Jerusalén todavía le consideraban un perseguidor. En este pasaje en particular tenemos el registro de sus primeras predicaciones en el centro del judaísmo, allí en Jerusalén. Sus comienzos como un seguidor de Jesús fueron, como nos narra el pasaje, muy dramáticos, por la condición que él tenía al salir desde esa ciudad hacia el territorio de Siria, siendo un perseguidor de los creyentes en el Señor Jesús. La dificultad de Pablo para unirse a los discípulos en Jerusalén no debe sorprendernos, porque ya lo decíamos, él salió como un perseguidor reconocido por todos. Sin embargo, el relato de la mediación de Bernabé allí es dramático y posiblemente refleja el conocimiento de su asociación posterior con Pablo. Como Bernabé entonces después se junta con Pablo y comienzan entonces a predicar en conjunto a los lugares donde él comienza a viajar. Aquí los discípulos se distinguen todavía de los apóstoles, pero luego, más adelante, nos damos cuenta que se les aplica ese título de apóstoles a todos aquellos que iban, ¿cierto?, de un lugar a otro predicando. Según el propio relato de Pablo, esta visita ocurrió 3 años después de su conversión, y eso lo encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en la primera carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el primer capítulo, en los versículos 18 al 23. Pablo también jura que solo vio a Cefas, ¿cierto?, conocido posteriormente después como Pedro, y a Santiago, el hermano del Señor, durante su visita, y que todavía no era conocido de vista por las iglesias de Cristo en Judea. Esto es difícil cuando nosotros leemos entonces la carta a los Gálatas, es difícil porque no cuadra mucho con esta declaración que hace Lucas de que entraba y salía entre ellos predicando con valentía. El versículo 28, particularmente aquí en este pasaje que estamos analizando, menciona eso. ¿Cómo entonces podría entrar y salir a pesar de que él no era conocido? Aparentemente Lucas está ansioso por presentar a Pablo en el papel de Esteban. ¿Y cuál fue el papel de Esteban? El papel de Esteban era que él había tenido una disputa con aquellos helenistas, aquellos que venían de la creencia, ¿cierto?, griega, en que había en cierto sentido una comprensión, ¿cierto?, de la salvación, de la vida
nueva, ¿cierto? Y de la vida más allá, ¿cierto? De la muerte, y que entonces estos llamados helenistas tenían también una separación de el ser humano, ¿cierto? En cuerpo, alma y espíritu. Y allí entonces había una constante, podríamos decir, lucha de planteamientos y de nuevos conocimientos que tenían que ser defendidos. Y justamente nosotros vemos que Pablo en sus cartas hace un profundo análisis y una profunda convicción de la integridad del ser humano. El discípulo de Jesucristo, el discípulo del Señor, el Hijo de Dios es un ser íntegro, no tiene separación. Lo habíamos visto ya en la predicación anterior que yo tuve, hablé justamente de esta integridad, la no separación de las partes del ser humano, porque el ser humano entonces está hecho a imagen y semejanza de Dios, no tomó partes de diferentes dioses, es un solo Dios y Dios lo hizo a imagen y semejanza suya. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener justamente ese concepto. Bueno, Pablo entonces parte finalmente a Tarso, en Cilicia, su ciudad natal, y allí se confirma con su propia referencia a ir a Siria y a Cilicia en Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 21. Finalmente, Lucas nuevamente resume la misión. Él se refiere a la iglesia a través de toda Judea, Galilea y Samaria, en un modo singular. Y eso es bien importante porque fíjense ustedes que nuevamente hay una especie de involucrar todo el conocimiento en algo que va a ser no solo para ellos, para la nación de Israel, para la nación judía, para los hebreos, no. Era una predicación mundial, una predicación que tenía y que debía abarcar toda la tierra. Y ahí entonces habla de que Judea, Galilea, Samaria son lugares diferentes, pero todos están involucrados en una sola cosa. Toda la iglesia es entendida como una sola unidad, no son iglesias diferentes. Las comunidades son todas comunidades de hijos de Dios, de discípulos del Señor, de discípulos de Jesucristo. Por eso aquí hay un concepto de unidad de la iglesia. Ellas tenían paz, eran edificadas, respetaban al Señor y crecían fortalecidas por el Espíritu Santo. No había una separación, no había que una hacía una cosa y la otra otra, como quizás nosotros hoy día podemos verlo en muchas iglesias, y no vamos a pensar en iglesias de diferentes, podríamos decir, denominaciones. Estamos pensando que incluso en nuestras propias iglesias a veces vemos esa especie de separación, ¿cierto?, en lo que es la creencia, en lo que son las formas quizás incluso ritualísticas o rituales que nosotros tenemos dentro de nuestros cultos, dentro de nuestras liturgias. Como pudimos ver, hermanos, la vida del apóstol Pablo no fue una vida fácil, no fue una condición fácil el llegar a ser el verdadero discípulo de Jesucristo como nosotros lo conocemos hoy, un discípulo creíble, un discípulo que con su valentía pudo llegar a tanta gente y pudo escribir posteriormente tantas cartas que para nosotros son decidoras y son quizás el fundamento de lo que la iglesia actual debería volver otra vez a revisar y a comprender, ¿cierto?, cómo debe ser la vida de un cristiano dentro de una comunidad religiosa y creyente en el Señor Jesús. Pablo tuvo que perder la vista, perdió la visión antigua que tenía de esa persecución, de esa creencia, de eso que tenía dentro de su cabeza y que no podía cambiar. Dios, a través de Jesucristo, le deja ciego y vuelve otra vez a recuperar la visión para una nueva vida. Y eso debería ser nuestro trabajo, tratar justamente de que las personas vuelvan a tener una nueva visión de la vida, otra forma de ver la vida a través de Jesucristo, con una esperanza, especialmente en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de enfermedad, en estos tiempos en que la sociedad está viviendo de una forma tan caótica, con tantas muertes que vemos a través del mundo, con tantos asesinatos, ¿cierto?, incluso dentro de nuestra propia nación, con tantas cosas
que están, podríamos decir, minando los fundamentos de la sociedad, como son, cierto, todo aquello que tiene que ver con las drogas y con el tráfico, cierto, de personas y de armas a través del mundo. Dios nos está llamando, y ahora nosotros vamos a pasar a este pasaje, que es un pasaje corto, pero un pasaje tan decidor. El pasaje de Juan en el capítulo 15, versículos 1 al 8, donde Jesús es identificado como la vid verdadera. La alegoría de la vid, es decir, este ejemplo, esta especie de, podríamos decir, parábola de la vid, está inserta en la narración del apóstol Juan, que contiene los últimos acontecimientos antes de la crucifixión. Esta es parte de lo que Jesús habló a sus discípulos como una especie de despedida, una cosa muy íntima de Jesucristo hacia sus discípulos. Él quería dejarle a sus discípulos las condiciones en las cuales él quería que sus discípulos se mantuvieran, siguieran y posteriormente, podríamos decir nosotros, expandieran esta forma de ser a las demás personas de su territorio y de todo el mundo, porque esa era la idea de abarcar a toda la tierra. Esta alegoría está puesta justamente en ese discurso de despedida que tiene Jesús y une estas dos partes. Une la parte, ¿cierto?, de la despedida con todo lo que sigue después en este capítulo de Juan en adelante. Esta es una parábola crucial de Jesús. Y fíjense ustedes que la registran los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. Estos tres la llaman la parábola de los labradores malvados. En ella hace la misma comparación que se hace en este pasaje de Juan. Mateo en el capítulo 21, Marcos en el capítulo 12, Lucas en el capítulo 20. Aquí el uso de la figura, esta figura de la vid verdadera, incluye todas las asociaciones que el Antiguo Testamento hace sobre el cuidado y juicio de Dios sobre la vid, porque Dios consideró, como dije al principio, a Israel, al pueblo elegido por él, como su vid, y en la cual él, como labrador, la cuidaba y la mantenía y la defendía y siempre la tenía bajo su completa, por decir así, cierto, podríamos decir, cierto, su completo poder. Siempre le manifestó el poder a este pueblo de Israel. Al mismo tiempo, va mucho más allá de ellos, al identificar a Jesús como la vid verdadera. Aquí ya no está el mérito de la vid de aquellos que eran los judíos o el pueblo elegido de Dios, sino que es Jesús la vid verdadera. En él tenemos que fijarnos, en él tenemos que poner nuestra vista y nuestra nueva visión. Él es nuestro ejemplo, él es nuestro, como normalmente se dice, cierto, en palabras, cierto, podríamos decir teológicas, es el nuevo paradigma, es el nuevo modelo al que hay que seguir para poder entonces vivir en este mundo como Dios quiere que nosotros vivamos. Así Jesús es entonces el nuevo o el verdadero Israel, en cuyo tronco se incorporan estas ramas del pueblo de Dios, lo que aquí nosotros vemos en algunas traducciones como los pámpanos, ¿cierto? Estos pámpanos que son las ramas de la vid que obviamente, ¿cierto?, son elegidos. Mientras va creciendo la planta, son elegidos entre los pámpanos que se ven que pueden fortalecerse y aquellos pámpanos que no van a dar fruto y que son podados y cortados y tirados, ¿cierto?, al suelo, se secan y dice que después se llevan y se queman en el fuego. Estas ramas que se incorporan, ¿cierto?, al pueblo de Dios, encuentran en él su plenitud y la plenitud no solamente de ellos mismos, sino que de la vida misma. La alegoría es comparable a los discursos sobre el pan de vida que Jesús tuvo y que aquí narra Juan en el capítulo 6, y también aquella forma en que Jesús se considera a sí mismo el buen pastor en el capítulo 10 del libro de este mismo Evangelio de Juan. Es otra revelación del yo soy. Yo soy la vid verdadera, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy. ¿Se acuerdan ustedes de esa expresión que Moisés escucha cuando le pregunta ¿quién eres tú allí en el monte de Sinaí? Cuando le da la misión a Moisés de ir a liberar a su pueblo, el pueblo que estaba esclavizado en Egipto, él le dice yo soy el que soy. Yo soy nuevamente entonces se identifica aquí
en el Hijo de Dios, en el único Hijo de Dios, en Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo es esta parte de Dios, es esta parte de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También podríamos decir nosotros que este comentario que hace Juan sobre el fruto de la vid es justamente algo que para nosotros debe llamarnos la atención, porque el pámpano o la rama que queda en la planta es la que va a dar fruto. Y el fruto lleva semillas, y esas semillas producen nuevas plantas, y esas nuevas plantas producen nuevos frutos. Pero esta planta hay que cuidarla. ¿Y quién la cuida? Es justamente el labrador, aquel que está a cargo de la viña, aquel que es el dador de la vida. Él es el que va a cuidarla siempre y cuando entonces estas ramas, estos pámpanos permanezcan unidos siempre a esta planta, a la vid verdadera. Pero fíjense ustedes que el fruto de la vid da también un producto que es un líquido, el vino, ¿cierto? Este vino que identifica entonces finalmente a el vino que nosotros nos servimos, ¿cierto? En la copa de la Santa Cena, de la Eucaristía, donde nosotros reconocemos entonces en ese vino a la sangre derramada por Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, al lavarnos justamente de todos esos pecados. Allí nosotros tenemos esta narración tan hermosa, ¿cierto?, de este momento en que Jesús va dando estos, por decir, estas instrucciones, pero a la vez también estos ejemplos al compararse con una vid. Quizás para nosotros es un poco complicado porque nosotros vivimos en una zona donde no hay viñas. Además, al norte del país quizás podrían recordarse o podrían ellos inmediatamente identificar esta parábola de la vid verdadera, esta parábola, ¿cierto?, de los labradores malvados, con aquello que ellos están viendo constantemente. Yo soy la vid verdadera y mi Padre, es decir, Dios es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto. ¿Por qué? Porque así lo hacen los que cuidan las viñas. Van cortando, ¿cierto? Van podando estas plantas, dejando de tal manera solamente aquellas ramas, aquellos pámpanos que con fuerza, que van a aprovechar la fuerza de aquellas ramas que estaban débiles y que se iban a secar, para que la savia llegue entonces a ellas y produzcan un buen fruto. Poda todas las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes, dice Juan, ya dice Jesús en el Evangelio de Juan, ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Han sido limpiados. Esta podar, ¿cierto? La vid significa limpiar, significa sacar lo malo, significa sacar aquello que no va a dar frutos, que no va a tener ningún resultado positivo. ¿Pero qué hay que hacer? Dice, permanezcan en mí. Y yo permaneceré en ustedes. Fíjense ustedes que no es solamente una obligación hacia una parte de esta relación de la vid verdadera. Si ustedes permanecen en mí, yo voy a permanecer en ustedes. Es decir, hay una reciprocidad, hay una, podríamos decir, una unión completa entre la rama y la planta, entre Jesús y sus discípulos, entre Jesús y aquellos que nosotros somos sus creyentes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos, a menos que permanezcan en mí. Si nosotros no permanecemos en Jesucristo, no vamos a dar frutos. Ciertamente, dice Jesús, yo soy la vid. Ustedes son las ramas, ustedes son los pámpanos. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. No pueden hacer absolutamente nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran. Pedir lo que quieran. Y lo más interesante de todo esto es que les será concedido. Así dice Jesús en esa arenga, podríamos decir, de último momento a sus discípulos, aquellos que habrían de ser, ¿cierto? Aquellos que tendrían que llevar la palabra hacia todos los demás alrededor del mundo. Pueden pedir lo que quieran y les será concedido. ¿Han tenido ustedes esa experiencia, hermanos?
de que han confiado en el Señor plenamente y le han pedido algo y el Señor les ha concedido lo que han querido e incluso le ha dado mucho más de lo que ustedes han pedido o de lo que a lo mejor merecíamos? Nuestra vida ha sido así. Mi vida personal, mi vida como familia también ha sido así. Cuando producen mucho fruto, cuando nosotros producimos mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Y fíjense ustedes que Jesús termina esta parte de este pasaje, de esta parábola, diciendo que al ser nosotros discípulos que llevan mucho fruto, nosotros no solo estamos demostrando que somos sus verdaderos discípulos, sino que también eso le da mucha gloria a Dios, mucha gloria a mi Padre. Hermanos, nuestra tarea es dar la gloria a Dios. Nuestra tarea está en que Jesús se lleva toda la gloria y junto con llevarse a Jesús la gloria, llevamos la gloria a su Padre. Llevamos la gloria a quien nosotros queremos que ojalá todos crean en Él. Y que todo esto que está ocurriendo a nuestro alrededor, todo este caos de la sociedad, este caos, cierto, que tiene que ver con una casi, podríamos decir, una persecución, un seguimiento ciego de lo que es el poder, la fama y el dinero, nos está llevando entonces a una crisis total. El discípulo de Cristo tiene que ser tan valiente como lo fue Saulo, que a pesar de su condición, a pesar de haber sido un perseguidor, él se enfrenta a la sociedad que persiguió, predicando sobre Cristo, predicando sobre el Señor, predicando sobre lo que era la vida en este Jesús, el Cristo, el Salvador del mundo. Que el Señor nos pueda bendecir, hermanos, en este mes, en la cual vamos a tener diferentes celebraciones y vamos a tener diferentes actividades y vamos a terminar entonces también celebrando el mes de metodismo. Que nuestra condición de metodistas sea la de verdaderos discípulos adheridos, pegados en la vid verdadera, en aquel que nos dio su vida para salvarnos y salvarnos para vida eterna. El Señor nos bendiga, hermanos. Para terminar nuestro culto, los invitamos a cantar el himno 200 de nuestros himnarios metodistas, que se llama Nada es comparable, justamente relacionado con toda esta situación difícil que vivimos, donde valoramos verdaderamente lo esencial como seres humanos y como mundo. Ahí nos dice que lo mejor es lo de Dios, nada es comparable a ti, mi Señor. Luego de cantar este himno hermoso, nuestro hermano Omar nos despedirá de este culto hermoso. Que Dios nos bendiga a cada uno. Amén. Oh
terminando, hermanos, esta liturgia de este quinto domingo de Pascua, de una secuencia de 6 domingos, nos queda uno todavía de este tiempo de Pascua. Queremos dar gracias a Dios porque en todos ellos hemos ido cada vez, podríamos decir, atesorando enseñanzas, atesorando cosas que nosotros conocíamos, pero que nos es bueno volver a recordar y es bueno volver a comprender para la vida que nosotros llevamos hoy. El Evangelio, la palabra de Dios es una palabra viva, es una palabra que está viva hoy y es efectiva hoy día, y nosotros tenemos que revitalizarla. Nosotros mismos debemos ser palabra, ¿cierto?, del Señor, debemos ser los instrumentos del Señor para llevar su palabra, esta palabra verdadera, esta palabra de vida, de aquel, ¿cierto?, que nos enseñó que era el camino, la verdad y la vida. De tal manera que es nuestra tarea seguir adelante aprendiendo sobre esta condición de discípulos, esta condición que hoy día ya conocimos en un poco más, es decir, ya hemos atesorado un poco más de conocimiento que tiene que ver con esta condición nuestra de discípulos. Por lo tanto, vamos a tener nuestra bendición final y nuestra oración para que el Señor sea con nosotros en este mes tan importante para la vida de nuestro país, pero también para la vida de nosotros como metodistas. Oremos. Te agradecemos, Señor, por estos 5 domingos que ya hemos estado meditando y aprendiendo de tu palabra, recordándonos de tantos pasajes que nos traen nuevamente a nuestra mente aquellas cosas que tú nos has enseñado, aquello que tú ya nos diste como parte de lo que es ser hijos tuyos y discípulos tuyos, como parte de ser hoy día ya la vid verdadera, tú la planta principal y nosotros los pámpanos, las ramas que estamos adheridos a ti. Permite que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros, que tú acompañes a todos aquellos que están pasando por momentos complicados, difíciles, angustiantes, como los que vivió el rey David, como este salmo que nos enseña de esta situación tan angustiante, que Jesús hizo suyo en las palabras allí en la cruz, pero que quizás hoy día también para muchos de nuestros hermanos, de aquellos que han escuchado hablar de tu palabra, quizás vuelvan nuevamente a escucharse. Padre, ¿por qué nos has abandonado? Pero también tenemos que hacer, Señor, una reflexión sobre nosotros mismos y también hacer una evaluación de nuestras propias vidas. Si nosotros estamos realmente en condición de decir que somos tus verdaderos discípulos y que merecemos de tu bendición, de tu protección, de tu amor, de tu cariño, de tu misericordia y de tu perdón. Ayúdanos a caminar por este mundo siguiendo los pasos que Jesucristo nos enseñó a seguir y todo aquello que han sido tus discípulos y tus apóstoles nos han enseñado. La gloria sea solamente para ti y para tu Hijo Jesucristo, de tal manera que te pedimos que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo tú nos des tu bendición para toda esta semana que pronto comenzaremos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te lo agradecemos. Amén. Sia piade,